Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos a una emisión más de Hay Vacantes. Es un gusto que nos estén acompañando. Estamos transmitiendo aquí desde el Zócalo Capitalino, en la Casa de las Sirenas. Y pues para hacer honor al lugar tenemos una gran invitada, una gran amiga, una gran poeta, Mónica González. Bienvenida, Mónica, gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas noches. Gracias, Paquito, Gerardo. Un gustazo volvernos a encontrar. Sí, un gustazo volvernos a encontrar después de tantos años de andar en estas veredas, ¿no? Y justamente queremos iniciar con una pregunta que habla un poco de esa experiencia, de esos años. Mónica, como poeta, editora, promotora cultural, la poesía en México ahorita, Mónica, ¿es romper huesos de paloma para hacerse escuchar? Eso es de mi poemario. Sí. Sí. Sí, es un poco esa parte de, digamos, en el ámbito cultural independiente, sí es eso, porque es una voz emergente la que mayormente se impone, y sí hay una tradición poética en México, pero los movimientos de emergentes en la poesía están llevándonos hacia nuevos derroteros en los movimientos que están dejando como una tendencia, ¿no? Ahora que hablo de los movimientos actuales, muchas personas dicen que no hay movimientos porque ya no hay pues como no hay postulados y no hay una conciencia política, por otro lado. Pero sí hay una conciencia de una voz que está rompiendo esquemas, sobre todo una voz de protesta ante la injusticia y la violencia que se vive actualmente en el país. Uh-huh. Hacia ese lado se encamina la nueva poesía. Si antes hablábamos de grupos de poesía, grupos culturales, ahora estaríamos hablando de una especie de guerrillas culturales. Sí, definitivamente, porque hay muchos grupos que están trabajando de manera no oficial, uh-huh, y sin apoyos institucionales, y salen a la calle, y sí es una especie de guerrilla porque están promoviendo esa conciencia, por un lado social, y por otro lado hay un movimientos poéticos como Acción Poética, este movimiento que surge en el norte del país, precisamente es una voz poética que se está expresando en contra de esa violencia, de no poder luchar con armas, pero sí con la poesía, con la palabra, en contra de toda esa violencia que se vive más en el norte, ¿no?, de México. Y la violencia que vivimos todos los días, pues digamos en la Ciudad de México, es de otro tipo, ¿no? Es una violencia económica, política, como por todos lados, ¿no? Nos bombardean. Y sí es importante hablar de que sí hay una guerrilla como una comunicacional, poética y de grupos pues, independientes. Uh-huh. Y bueno, escribes por ahí: empuño la espada que me ayuda a combatir y desciendo. ¿Dónde, justamente en esto que estabas hablando, dónde está esa voz de Mónica González? ¿Cómo es que tú ubicas esa voz poética en tu obra? En mi obra, bueno, esta voz es parte de esto que se vive todos los días en una ciudad tan caótica como la Ciudad de México, y mucho de lo que yo escribo tiene que ver como es un responsorio a la vida en la ciudad, y mucho de lo que yo tengo en mi trabajo poético es una manera de subsistir en contra del día a día, de lo que vivo como persona y como ente social. ¿Sería de una manera intimista para enfrentar el medio en el que... En algunas ocasiones sí es intimista, en otras no. A veces es muy abierto,
toco temas sociales y a veces viene de circunstancias muy personales, íntimas, como en el poemario Glory Box, que es muy íntimo y toca un tema en específico, que pues, podemos hablarlo más al rato, ¿sí? Sí, claro. Bueno, pues el poemario Glory Box habla desde esta circunstancia, como ente social, de la vida en la Ciudad de México, de los temas que me tocan como ciudadano de a pie, y desde esa circunstancia íntima que habla de un padecimiento que tengo, que es la epilepsia. De eso habla ese poemario. Okay, bien. Además de una manera tremendamente fuerte, ¿no? Como creo que es la única manera de abordarlo, ¿no? De la voz propia. Y que creo que sería lo importante de lo que decías, de lo intimista no se refiere a lo egoísta, ¿no? Claro. Es una voz que se está proyectando siempre hacia el otro, ¿no? O sea, por más que sea una voz interna, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con la posibilidad de proyectarse hacia el otro, hacia el afuera, ¿no? Y justo tú, ¿qué sentirías que ha cambiado, por ejemplo, digamos, desde el tríptico de Desamor, cuando la poeta loca, en aquellos años, a Glory Box y a tu trabajo más reciente? Uy, bueno, Tríptico de Desamor es mi primer poemario publicado, gracias a la Fundación Cultural Pascual, que dio un premio y se publicó este tríptico, que es una serie de poemas que, bueno, como uno siempre lo cree que un poema nunca está terminado, ¿no? Fueron unos textos que se rescataron de los primeros talleres que yo tomé de poesía, ya como manera más, pues, ¿cómo te diré? Más responsable, ¿no? Okay. A partir de estos talleres surgieron estos versos ya más limpios, en estructura, gramática, pero sí tenían que ver mucho con mi visión del mundo ingenua, ¿no? O sea, precisamente uno escribe de acuerdo a su circunstancia y pues la vida no te toca de la misma manera a los 17 años que a los 40, ¿no? Claro. Las circunstancias cambian. Tu entorno es el mismo quizá, pero tú no lo ves de la misma manera porque no tienes la conciencia. Estás pensando en otras cuestiones, ¿no? De acuerdo a tu edad, ¿no? A los 17, a los 16 años, ¿no? Porque hay algunos textos que sí escribí a esa edad, ¿no? Los 14, 15 años, que luego se tallerearon posteriormente y más o menos cuando yo tenía unos 19 años, ya tenía conformada este tríptico de Desamor. Y bueno, sí hay una conciencia política, pero no hay una tendencia guerrillera ni una tendencia como militante política, ¿no? Sí hay una gran diferencia de entonces, hace, pues, ¿qué será? 23 años. 23. ¿De diferencia? Sí, más o menos, unos 23 años. Allá hablamos de muchos, ¿no? Ya se están contando 2 décadas ahí. Sí. Es que hemos de confesar que nos conocemos en esa mayoría de años, los 3 aquí presentes, entonces... Sí. No, a mí me contaban. Ya fueron muchos años, ¿no? Sí. Porque eras el mayor, ¿no? Ya no escuchaba. Sí, exactamente, ahora tenemos que contar lo que pasaba. Pues, y dices, bueno, nos conocimos cuando teníamos entre 18 y 19 años, pero tú ya venías escribiendo desde antes. Sí. ¿Qué sientes que fue lo que desató en una chica del DF la necesidad de ponerse a escribir, de decir? Y además poesía, ¿no? Y además poesía. Justamente fácil, ¿no? Aceptarlo. Pues, bueno, primeramente, pues, yo creo que mi entorno familiar, porque siempre que uno ve, o sea, sigues el ejemplo que hay en tu casa, en tu entorno inmediato, pues por imitación yo leía porque veía que mis papás leían, que mis abuelos leían, que mis tíos leían, entonces pues yo por imitación pues leía, ¿no? Uh-huh. Igual no sabía muy bien para qué iba o conciencia de por qué, pero yo leía.
Pero conforme iba retomando las lecturas, mis gustos iban pues como enfocándose a géneros como el cuento, la narrativa, y de repente me encontré con la poesía, con unos libros que tenía mi madre de Pablo Neruda. Me acuerdo que tenía 100 poemas de amor y una canción desesperada, me acuerdo mucho de ese. Y lo empecé a leer y me topé con un verso que yo creo que ese verso fue el que detonó todo esto, este gusto, que dice: ¿qué sitios ilumina tu presencia como un sol? Es un verso maravilloso. Y yo como niña de 8 o 9 años, yo no me explicaba cómo una persona podía estar tan enamorada al borde de sentir que la otra persona iluminaba, ¿no? Como un sol con su sola presencia, pues, en donde se parara. Y eso pues me detonó el gusto por escribir versitos. Y me acuerdo que en la primaria yo era muy enamoradiza, como muy... Siempre andaba en la luna escribiendo, dibujando y me gustaba escribir versitos, y luego los niños me pedían que les escribiera versos para sus novios. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. O sus novias. ¿Lo hacías de Cirano? Sí, Sí. sí. Les hacía sus cartitas de amor y pues yo me volaba y le volaba, ¿no? Incluso los ¿Le versos. pirateabas? Le pirateaba Neruda sus versos desesperados, ¿no? Para compañeros iguales. Sí. Ajá. Pero pues en la primaria eso era muy chistoso, ¿no? Lo vemos Una que ahí no te niña- atacan los de copyright. ¿no? Ella era una niña muy atípica, ¿no? Y pues de ahí me empezó a gustar mucho la poesía. Y empecé a acompañarme siempre con un libro de narrativa, de cuento, de poesía. Y desde entonces, cuando ya quise hacerlo de manera más seria, bueno, me metí a los talleres y luego posteriormente a las ¿Con quiénes UGEM. estabas en qué talleres? Pues recuerdo que lo que más disfruté en la escuela de la UGEM fue el taller de Dolores Castro, a Ricardo Yáñez, Saúl Ibargoyen, que yo creo que es quien detonó más esta necesidad de seguir escribiendo, porque él nos ponía a escribir de manera que tú no te pares, tú sigues escribiendo y hasta que se te acabe la hoja y tú sigue. Y en tu verso de largo aliento ya después le limpiamos los gerundios y las rimas internas. Tú escribe. Y eran una especie de catarsis, pero de tal manera que además Saúl, influenciados por la poética de Saúl tan maravillosa, pues yo ahí me encontré mucho, ¿no? Me sentí muy a gusto entre los talleres de Dolores y los de Saúl. Sí, y bueno, Ricardo me gustaba, pero siempre lloraba mucho. El otro. Él. Okay. Él siempre tiene esa... ¿Sí? O sea, si me ve, mis respetos, maestro. Pero es que se emociona mucho cuando empieza a leer y siempre termina llorando. Entonces, pues me agüitaba mucho y decidí ya no seguir yendo a sus talleres. Pero sí asistí mucho con Dolores y con Saúl. Con Raúl Renán también hiciste algo, ¿no? Con Raúl Renán fue posterior, en la casa de la representación de Quintana Roo, ahí en la Roma. Él tenía un taller clandestino, pues clandestino porque no era oficial, le prestaban un espacio ahí para hacer su taller de poesía experimental, que ahí fue cuando ya me topé como con otras posturas, otras tendencias más libres y más me gustó, ¿no? Sí, dije, no, ves que hay mucho, ¿no? Y también mucho más allá y con otras lecturas, y también hubo uno muy bueno que tomé, una poeta tuvo una beca en el FONCA para organizar un taller que duró como tres meses con distintos poetas, maestros pues muy buenos como Efraín Bartolomé, Raúl Renán, José Vicente Anaya,
Mendiola, ¿quién más estuvo ahí? Verónica Volkov, y de ese talante, ¿no? Sí, y teníamos distintas visiones de la poética, y esto fue muy, muy, muy enriquecedor para el trabajo que ya venía yo desarrollando. Fue que después me decidí a entrar al diplomado en la SOGEM. Pues bueno, todo esto pues te lleva a siempre seguir leyendo y a seguir puliendo. Pero hay otra cosa importante, ¿no? Que sin vida no hay poesía, ¿no? También la vida es importante. Claro. O sea, si no tienes experiencias de vida, pues difícilmente, ¿no? Vas a tener un material ahí también importante que decir. Soporte, ¿no? Un soporte, sí. Pero finalmente lo que siempre detona de un principio el gusto por la escritura es la lectura, ¿no? Uh-huh. La gente que le gusta leer también tiene ese gusto por escribir. Muchos ya nos lanzamos, ¿no? Al ruedo a exhibir, a publicar, y hay mucha gente que en la intimidad de su casa escribe. Está escribiendo. Claro. Y está escribiendo porque son buenos lectores. Sí. Entonces, bueno, hay como los dos lados. Y en este sentido, el otro día nos preguntábamos, ¿el poeta se nace o se forma? Y si se forma, ¿el poeta es para hablar o para que lo lean? Pues eso es bueno. Creo que en un principio te haces como para hablar, ¿no? Hablas tú de tu obra y yo escribí, yo dije. Pero lo que finalmente pasa con el tiempo es lo que hace a un poeta es que haya lectores de su obra. Y eso claro. No va a pasar ahorita, a lo mejor va a pasar en 20 o 30 años o 40, ¿no? Uh-huh. Sí, ya está el poeta y apenas vaya a... Y es cuando alguien te descubre y te empieza a leer y es que este es un poeta que deben de leer, y ya hay alguien que te descubre, uh-huh. A lo mejor tú ya no estás en este mundo, pero es ahí cuando realmente se hace el poeta, ¿no? Claro. La leyenda del poeta. Uh-huh. Y justamente en ese sentido, y hablando de las lecturas, porque además compartimos una y lo hablábamos hace unos meses, ¿no? Cavafis, ¿no? Mm. ¿Cuáles son los poetas de los que tú más te alegras de haber hecho ese descubrimiento, ¿no? Esos que compartes con ellos el espacio, aunque ya no el tiempo, ¿no? Pues, bueno, a mí me alegra mucho haber conocido en vida a Saúl Ibargüen, a Raúl Renán, a Dolores Castro, que además Dolores Castro es una poeta maravillosa, contemporánea de pues, grandes voces, ¿no? Como Pellicer. Ella tuvo, de hecho, una relación ahí fuerte con Pellicer, y de otras poetas como Rosario Castellano, ¿no? Es de las que tenemos afortunadamente todavía en vida, y me dio mucho gusto haber estado con ella y haberla celebrado en vida. Y bueno, pues son ellos, después de los que yo conocí en la lectura, pues Cavafis es maravilloso. Glorioso. Me llena de mucha paz Cavafis, ¿no? Lo leo y me llena de mucha paz. ¿Quién más? Es que hay varios. Hay unos que son muy fuertes, como Mario Bellatín. Uh-huh. Mario Bellatín, uh-huh. Que es más narrador, pero en su faceta de poeta le he conocido textos buenísimos. Uh-huh. Gil de Viedma me fascinó mucho. Panero, ¿no? Panero, uy, sí, Leopoldo María Panero, que además se nos fue este año. Sí, él sostiene, ¿no?, que desde el punto de vista de que él se enclaustró los últimos años de su vida viviendo en un psiquiátrico, hay una frase donde él dice, es que yo no estoy encerrado, los que están encerrados son ustedes, ¿no? Claro. Y está cerrando la reja donde él vivía en la Gran Palma, la reja del psiquiátrico, y él voltea a ver a la cámara y dice, yo no estoy encerrado, los que están encerrados son ustedes.